Antes del principio de la Tierra y de la materia y del universo que conocemos, existieron emanaciones previas. En la Kabbalah se lo llama el Atzilut, el gran poder trinitario del cual emergieron todas las demás formas de existencia inmanifiestas. Luego de un tiempo, luego de la caída, comenzó el universo de la materia, el universo del demiurgo, Samael y Aldabaoth. Pero antes de eso, se formó una fuerza trinitaria original, conocida como Keter, Chokma y Binah, y dieron lugar al conocimiento de todas las cosas. En el principio fue la oscuridad, pero luego vino la luz y el sonido. Y de la luz y el sonido, de la permutación variada, de la corona de la creación, Keter, emergieron las formas Padre y Madre, Chokma, Binah, Neptuno, Saturno. En esos planetas que son simbólicos y no lo son al mismo tiempo, y tienen una fuerza y un poder psicológico sobre la gente, emergieron todas las formas posibles que entraban dentro del orden de la cuarta emanación. Luego de eso, el Padre de todo decidió experimentarse a sí mismo a través de lo que comenzó a llamar creación. Y en distintos estados de esta creación llegamos a la materia densa. Kabbalah significa recibir la luz del Padre original, Keter, Nirvana, la corona de la vida, el Om original. Así como existen tres principios iniciales, el Atzilut, Keter, Chokma y Binah, Brahma, Vishnu y Shiva implican el mismo principio. No toda la vida practiqué la magia negra. En la propia memoria de cientos de encarnaciones, o miles quizá, aún no recuerdo todas. Y en la memoria de aquellos seres que depositaron en mi propia conciencia para la supervivencia de todas esas experiencias en mí, hay mucho por contar. Estos son los misterios del cielo, el plan divino del árbol de la vida, los Sefirot, el conocimiento místico del ascenso a la fuente del Padre de todo. ¿Que cómo es el nombre secreto de Dios? A él le gusta que le digan Ahaya. Pues bien, estamos en uno de los cuartos del Templo Votivo a San la Muerte, ¿sí? Uno de los cuartos de operatividad, donde voy a leer, ¿sí? La distinción al mérito que hemos recibido de esta logia, ¿sí? Para que vean, recién llegado de México, ¿sí?
Reconocimiento al mérito a Pablo Barrera y a Mariela Brites, creadores de la doctrina unificada. Con algunas descripciones, ¿sí?, en cuanto a nuestro trabajo, el año esotérico, ¿sí?, y la firma del venerable, ¿sí?, por lo cual aquí presentamos el primer reconocimiento masónico oficial de una logia de otro país, ni siquiera de mi tierra, ni siquiera de aquí del Paraguay, que nos reconoce como creadores de la doctrina unificada, lo cual lo agradecemos mucho y también enaltece al santo para mostrarles también hasta dónde se puede llegar con San la Muerte. En la masonería hoy se habla de San la Muerte gracias al trabajo que venimos realizando con Mariela hace más de 5 años juntos y por partes separadas antes de conocernos cada uno por su lado, ¿sí? Estos son los resultados. Por estas cosas venimos al mundo. Venimos por el bronce, no por el oro. Buenas noches. Bien, esto ha sido todo por hoy. Mañana los espero en el Sabbat número 66, el Absoluto Isamael Prime. Así que prepárense para un video que va a dar para hablar. ¿Por qué? Porque es una nueva versión. No es tomado de la versión del año 2019, sino que he realizado un nuevo video con una expansión más grande sobre el tema. Lo recomiendo para personas que les gusta el estudio de lo esotérico. ¿Por qué? Porque vamos a tocar temas muy interesantes relacionados con el origen del universo. Esta semana estuvimos activos, ¿sí? Nos fuimos un poquito de vacaciones, que no fueron vacaciones, por supuesto, y ya estamos trabajando de vuelta. Así que déjame tus preguntas siempre, de ahora en más. Aquellos que quieran dejar preguntas sobre San la Muerte en específico, pueden dejarla en la caja de los comentarios del video, que yo voy a ir tomando esas preguntas y las voy a ir contestando programa por programa. 2 o 3 preguntas seguro sobre San la Muerte voy a ir contestando de ahora en más. Mi nombre es Pablo Barrera, nos vemos en el Sabbat. Chau, chau.